El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En la Biblia, la palabra visión se utiliza como metáfora del discernimiento espiritual, que permite comprender la voluntad de Dios de manera profunda y reveladora. En el Antiguo Testamento, los profetas recibieron visiones divinas como Isaías, quien al ver a Dios en su trono entendió su misión y el estado espiritual de Israel. En el Nuevo Testamento, Saulo, en su camino a Damasco, experimenta una visión que transforma su vida y ministerio, ganando claridad espiritual al perder temporalmente su visión física. En la clase de hoy veremos cómo estas visiones representan no solo información divina, sino que son guías al creyente en el camino de la fe y revela la voluntad divina para cada uno de nosotros. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 18, titulada La misericordia del Hijo de David. Y estaremos trabajando el libro de Lucas, el capítulo 18, los versículos 35 al 43. Y el texto áureo se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 39, que lee de la siguiente manera. Los que iban delante los reprendían para que callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en este día queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, explorar el uso de la palabra visión como una metáfora para hablar del discernimiento espiritual. Número 2, invitar a cada uno de los estudiantes a buscar una visión adecuada para recibir el nuevo año con esperanza. Y número 3, recalcar que los milagros de Jesús muestran el poder y la misericordia de nuestro Dios. Y el vocabulario para hoy son 3. La primera es Jericó, y Jericó es la ciudad ubicada en un oasis muy fértil cerca del río Jordán, conocida como la ciudad de las palmeras, y era un lugar de veraneo. Está aproximadamente a 37 kilómetros de Jerusalén por la ruta que pasa por el desierto de Judá. La segunda palabra del vocabulario es ceguera, y ceguera es una persona que no tiene la capacidad de ver con claridad. Y en el mundo antiguo, la mayor parte de las personas que pasaban de los 40 años desarrollaban problemas de la vista que no podían ser corregidos. Por lo tanto, casi todas las personas ancianas desarrollaban algún tipo de ceguera. Y la tercera palabra del vocabulario es recobrar la vista, y eso viene del verbo griego que se usa en el versículo 43, que literalmente quiere decir volver a ver. Y queda claro que este hombre nació con la capacidad de ver, pero la perdió con el tiempo. ¿Y qué les parece, mis amados hermanos, si abremos nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 18, los versículos 35 al 43, y voy a estar dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces gritó diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante los reprendían para que callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerlo a su presencia. Cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra y oramos en este momento. Señor,
Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra y te pedimos que esta ministre nuestras vidas. Gracias por cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios y te pedimos que te glorifiques. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos a prácticamente algunos días para la celebración de la llegada de un nuevo año. Y qué mejor que nosotros en este día poder hablar acerca de poder tener visión, una visión para el futuro, una visión que nos prepare para recibir este nuevo año con esperanza y con la certeza y la seguridad de que Dios estará con nosotros. Cuando nosotros hablamos acerca de la palabra visión, vemos que la misma se utiliza mucho en la Biblia. Vamos a notar que en la Biblia encontramos muchos textos que nos hablan acerca de hombres y mujeres que recibieron algún tipo de visión. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un ejemplo grandísimo, o varios ejemplos grandísimos, pero uno de ellos que nos llama mucho la atención es el que se encuentra en Isaías capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Y ahí vemos cuando Isaías, un profeta, tuvo una visión divina y vio a Dios en su trono. Y cuando Isaías experimenta esta visión, pudo entender cuál era su misión y el estado espiritual que tenía Israel. Y permítame poder leer esos versos del capítulo 6 de Isaías, los versículos del 1 al 8, que lee de la siguiente manera y dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas que se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y el versículo número 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y esta expresión que utiliza obviamente el profeta Isaías lo hace luego que tiene un entendimiento del cual iba a ser su misión. Y ciertamente las visiones ayudan para que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios de una manera profunda, de una manera reveladora. De igual manera, si nosotros vamos a través del Nuevo Testamento, vemos que se trabaja también este asunto de la visión y la vemos a través del libro de Hechos, capítulo 9, los versículos de 1 al 19, que es cuando Saulo tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado de camino a Damasco. Todos sabemos que Saulo se dirigía a llevar unas órdenes, ¿verdad?, de aprehensión de unos cristianos, y allí tuvo un encuentro con Jesucristo. Y allí Saulo experimentó una visión que ciertamente transformó su vida y su ministerio. Y esa experiencia que él tuvo fue lo que le permitió tener una claridad espiritual. Y ciertamente ese espacio y ese tiempo que él estuvo sin visión, porque el texto nos dice que Saulo estuvo varios días sin visión, y en medio de ese proceso, me imagino que tuvo un tiempo reflexivo, donde Dios le permitió ver y entender cuál iba a ser su ministerio, su propósito. Eso le permitió tener una claridad espiritual. Y fíjense qué interesante que pudo ganar claridad espiritual cuando perdió temporalmente su visión física. Miren qué cosa más hermosa, ¿verdad? La necesidad que tuvo Pablo de perder su visión física para poder entender el propósito de Dios. Ahora bien, es importante que entendamos que estas visiones que se presentan en la Biblia no solo van a representar una información divina que se está dando, sino que también nos lleva a que podamos tener una conexión más profunda con Dios.
Y eso nos va a llevar a poder desarrollar un discernimiento espiritual en nuestras vidas, de manera que eso nos ayude como si fuera una guía o un mapa a cada uno de nosotros en nuestra jornada de fe. Ciertamente, porque a través de ese discernimiento espiritual vamos a poder entender y comprender cuál es la voluntad divina de Dios para cada uno de nosotros. Y pienso que eso es muy importante al filo de terminar este año y al inicio de un nuevo año donde ciertamente los recibimos con esperanza y los recibimos, ¿verdad?, con mucha alegría. Pero es importante que podamos tener ese discernimiento espiritual de manera que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para este año, para cada uno de nosotros. No solamente para nosotros como individuos, sino también como familias, pero también como el colectivo de la iglesia. Porque no podemos ver esto únicamente y exclusivamente para mí, solamente yo como persona, sino que también pueda ver cuál es la voluntad de Dios para mi iglesia, la voluntad de Dios para mi familia. Y eso es importante. Ahora, vayamos al texto bíblico. ¿Qué sucede aquí? Vemos, mis amados hermanos, que el texto nos presenta cómo este hombre que fue en algún momento tenía visión, ¿no?, y perdió la vista con el pasar del tiempo. Fíjense que una de las cosas que nos presenta este texto es que es un mendigo, ¿verdad?, el que está pidiendo, y vemos que está clamando desesperadamente por ayuda. Y por eso vemos que está haciendo esta expresión a Jesús. Está gritando para ver si Jesús le escucha en medio del bullicio que había allí. Ciertamente él escuchó que algo estaba sucediendo. Por eso pregunta. Y cuando le cuentan, él entendió que Jesús era el que podía sacarlo de su oscuridad física. Sacarlo de esa ceguera que tenía. Sin embargo, de igual manera podemos entender que en ocasiones nosotros, aunque tenemos una visión física, estamos con ceguera espiritual que nos afecta, de manera que no podemos ver a Dios. Y ciertamente eso, mis amados hermanos, es algo que Dios desea que nosotros podamos erradicar de nuestra vida. Porque Dios desea estar cerca de nosotros. Y Dios hace el milagro ciertamente hermoso en nuestra vida, de manera que podamos recuperar esa visión espiritual para que podamos seguir afirmando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, una de las cosas que me encanta de este hombre, de este ciego, es la fe que tenía. Fíjense en que cuando él adquiere conocimiento que Jesús era el que estaba pasando, sin mediar palabra alguna y sin perder tiempo, comenzó a gritar. Y comienza a decir esta expresión que es importante. Dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La expresión del ciego es una expresión donde reconocía a Jesús como el Mesías prometido. El hecho de que dijera Jesús, hijo de David, estaba afirmando este hombre que reconocía a Jesús como el Mesías que había sido prometido, que descendería de ese linaje de David. Así que este hombre estaba muy claro a quién le estaba pidiendo ayuda. Le estaba pidiendo ayuda al Hijo del Dios Todopoderoso, aquel que sería el Salvador de la humanidad. Y fíjense qué interesante la actitud de este hombre. Este hombre fue insistente, porque tan pronto comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el texto bíblico que comenzaron a criticarle, comenzaron a decirle que bajara la voz, que se callara, que no gritara. Pero este hombre no se dejó vencer por esos comentarios. Así que este hombre nos enseña a nosotros un ejemplo de perseverancia y de confianza en que Jesús lo iba a escuchar. Y creo que al inicio de un nuevo año, nosotros tenemos que hacer igual que este hombre. Tenemos que hacer igual que este hombre, que su fe ciertamente lo llevó a tener un encuentro con el Cristo resucitado.
Pienso que lo primero que tenemos que hacer al inicio de un nuevo año es reconocer quién es Jesús en nuestra vida. ¿Quién es Jesús para ti? Ciertamente, Jesús para este hombre era el Mesías prometido. Pero para ti, ¿quién es Jesús? Tenemos que saber que Jesús es el Hijo del Dios Todopoderoso. Aquel que dio su vida por ti y por mí. Aquel que se entregó para que tuviéramos una nueva oportunidad y que fuéramos transformados. Ese es el Dios al cual tú y yo le servimos. Y pienso que también al inicio de un nuevo año tenemos que ser perseverantes en nuestra fe. Constantemente. Y la palabra nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos. Porque Dios ha vencido. Así que tenemos que ser perseverantes en nuestra fe. Tenemos que tener una perseverancia que se convierte en acción y confiar plenamente en que Jesús va a obrar en nuestra vida y en nuestra jornada de fe durante este nuevo año. Me encanta mucho la respuesta de Jesús hacia este hombre. Porque fíjense, Jesús valida a este hombre. Lo manda a llamar. Y cuando está ante la presencia de este hombre, Jesús le pregunta, miren qué pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Cuán hermoso es que usted y yo podamos estar ante la presencia del Señor. Y ¿sabes qué? Lo podemos hacer todos los días. Lo podemos hacer constantemente, diariamente, porque Dios está con nosotros y su presencia está con nosotros. Es que podamos tener el entendimiento de que Dios está y que su presencia nos acompaña. Me encanta mucho esto porque es Jesús quien hace la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Yo pienso que Jesús sabía que él era ciego. Jesús lo sabía. Pero era necesario que este hombre pudiera manifestar con sus labios la necesidad que tenía. ¿Cuál era el anhelo que tenía? Y de igual manera yo creo que es necesario que nosotros podamos hacerle llegar al Señor cuáles son nuestros anhelos espirituales durante este nuevo año. Señor, anhelo que en este nuevo año yo pueda, y ahí usted pueda decirle el anhelo de su espíritu, su anhelo espiritual. Crecer más contigo, madurar más en el Evangelio, tener un conocimiento más amplio de tu palabra. Anhelo, Señor, predicar tu palabra. Anhelo poder compartir tu evangelio con otros. Anhelo, Señor, oh Dios mío, que mi familia te pueda servir. Y esa expresión es lo que hace este hombre. Le dice, Señor, que reciba la vista. Ciertamente reflejando ese anhelo que tenía, físico, pero también espiritual. Pero Jesús entonces, al escuchar ese anhelo de su espíritu, le responde y le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Qué interesante que la expresión de Jesús no es tu fe te ha sanado, sino recíbela, tu fe te ha salvado. Y me encanta mucho porque entonces Jesús está resaltando esa conexión entre la fe, la salvación y la sanidad. No podemos verla de otra manera. Tenemos que verla como una triada, fe, salvación y sanidad. Fe, salvación y sanidad. Por eso Jesús le dice, tu fe te ha salvado. En otras palabras, el milagro ha sido hecho. Y es importante, mis amados hermanos, que nuestra fe esté bien afirmada y que no veamos la fe lejos de nuestra salvación y también de nuestra sanidad. Están unidas entre sí. Me encanta mucho esto porque este texto nos habla de una transformación que sufrió este hombre. Fíjense que el ciego recobró la vista y fue al instante. Y el texto nos dice que glorificó a Dios. Y esta sanación representa esa transformación que Dios puede hacer contigo y conmigo. En el caso de este hombre, Jesús curó su situación física, pero también nos demuestra que la vida de este hombre fue iluminada. Fue iluminada porque tuvo un encuentro con Cristo.
Y de igual manera, Dios puede hacer con nosotros. Cuando nosotros recibimos de parte del Señor la sanidad de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu, somos iluminados. Pero eso ocurre porque tuvimos un encuentro con el Cristo resucitado. Así que en este nuevo año debemos orar y pedirle a Dios que cada día podamos tener un encuentro con Él. Que nos ilumine, que ilumine nuestra vida. ¿Y saben qué? Cuando eso sucede, los demás se darán cuenta de lo que Dios ha hecho. Por eso que el texto nos informa que tan pronto este hombre recibió la vista, comenzó a alabar a Dios. Dice que la multitud que estaba a su alrededor presenciaron el milagro y ante eso comenzaron también a alabar a Dios. Qué hermoso es cuando se vive en nuestra vida una transformación, que se hace testimonio a otros y otros pueden alabar a Dios y afirmar el milagro de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Cuán importante es que demos ese testimonio. El testimonio de que Dios puede transformarnos. Y eso, mis amados hermanos, nuestra vida se convierte entonces en un testimonio de transformación hermoso que da gloria y honra al Señor, y las personas tendrán que decir: el Señor sea alabado. Porque ciertamente lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre o de esta mujer es un milagro. Es un milagro. Una de las cosas que vemos importantes en esta clase, a manera de resumen, es cómo la fe puede servir como un puente a la salvación. Fíjense que la fe genuina de este hombre lo llevó a experimentar la misericordia y el poder de Dios. De igual manera, cada uno de nosotros podemos experimentar la misericordia y el poder de Dios. Solamente necesitamos de una fe genuina. Y la expresión ciertamente de Jesús, tu fe te ha salvado, vincula ciertamente la fe con la obra transformadora de Jesús. De igual manera, esta lección nos enseña que debemos ser perseverantes en esa búsqueda de nuestro Dios. No importa las críticas, no importa los obstáculos, insistamos en acercarnos al Señor. Y es necesario que nuestra fe se vea accionada y que tomemos decisión, especialmente en esos momentos de dificultades. Tomar acción y decisión. Por eso en este nuevo año, ¿cuál va a ser la acción y la decisión que tú vas a tomar? Que la misma sea una que te lleve a una búsqueda genuina de Dios. Otro asunto importante que nos presenta esta lección es que fíjense, el ciego responde glorificando a Dios, mostrando que la fe nos lleva a la adoración. Así que la gratitud ciertamente es una respuesta natural nuestra ante la misericordia de nuestro Señor. Por lo tanto, no dejemos de alabar a Dios ni dejemos de adorarle. Aprendamos a buscar a Dios con urgencia en este nuevo año. Aprendamos a reconocer la importancia de tener visión espiritual en este nuevo año. Aprendamos a superar los obstáculos con la fe cuando venga este nuevo año. Y de igual manera, mostremos gratitud sincera a nuestro Señor, porque ciertamente el Señor hará bien a nuestra vida. Mis amados hermanos, recibamos este nuevo año con esperanza, comprometiéndonos a buscar a Dios y a cultivar nuestra relación con Él. Y sabemos, mis amados hermanos, que el Señor tendrá misericordia de ti y de mí. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Dios de toda luz, tú que lo devolviste la luz a los ojos del ciego que clamaban junto a los caminos de Jericó, ten piedad de tu pueblo. Danos la visión espiritual que tanto necesitamos para enfrentar y vencer los obstáculos que pueda representar la vida. Danos visión para comenzar el nuevo año con esperanza. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.